Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Can Yaman ha sorprendido a todos con un mensaje que ha conmovido profundamente a sus seguidores y, sobre todo, ha reavivado los recuerdos de una historia que marcó a toda una generación de fans, su relación con Demet Özdemir. El actor compartió una nota cargada de emoción en la que confesó: Demet fue la lección más difícil de mi vida. Una frase que bastó para que las redes sociales se incendiaran y miles de personas comenzaran a especular sobre los verdaderos sentimientos que todavía podrían existir entre ellos. Todo ocurrió durante una noche tranquila, cuando Can publicó una fotografía en blanco y negro en sus historias. En la imagen, aparecía mirando al horizonte, con el mar de fondo y un tono melancólico en su mirada. Debajo, un texto breve pero poderoso: a veces el amor más fuerte es el que no termina bien. Los fans, atentos a cada movimiento del actor, no tardaron en relacionar esas palabras con Demet. Minutos después, otro mensaje apareció en su perfil: Demet fue la lección más difícil de mi vida. Esa simple frase fue suficiente para despertar una ola de nostalgia y debate. Según fuentes cercanas, el actor habría escrito ese mensaje tras una noche de reflexión, mientras repasaba antiguas fotos y recuerdos de la época en la que ambos compartieron pantalla y también vida. Se dice que Can y Demet vivieron un amor tan intenso como complicado, lleno de pasión, orgullo y silencios. Nos amamos de una forma que nos superó, habría dicho Can a un amigo, según medios turcos. Esa declaración, aunque nunca confirmada oficialmente, ha dado mucho de qué hablar. Por su parte, Demet también reaccionó de una forma inesperada. Horas después de la publicación de Can, compartió una imagen de una rosa marchita junto a la frase: algunas cosas florecen solo una vez. Los seguidores interpretaron su gesto como una respuesta directa, una manera elegante pero dolorosa de cerrar un capítulo que, aún después de tanto tiempo, sigue siendo parte de su historia. Un fan comentó: no importa cuánto tiempo pase, siempre habrá algo entre ellos, mientras otros pedían respeto por los sentimientos de ambos. Durante una entrevista reciente, un periodista no pudo evitar preguntarle a Can sobre la nota que había compartido. Con una sonrisa leve, el actor respondió: a veces, las personas no se quedan, pero te enseñan lo que es amar de verdad. Su tono era calmado, pero sus palabras reflejaban una mezcla de tristeza y madurez. El periodista intentó insistir, pero Can cambió de tema con elegancia, como quien sabe que hay heridas que prefieren quedarse en silencio. En cambio, cuando Demet fue consultada sobre el mismo tema, su reacción fue distinta. No quiero hablar del pasado, pero hay personas que dejan huellas que no se borran, dijo con una mirada firme. Aquella frase fue suficiente para confirmar lo que muchos ya sospechaban, que, aunque la historia terminó, los sentimientos no desaparecieron del todo. Las palabras de ambos artistas resonaron como un eco que revivió una historia que parecía dormida. Los medios comenzaron a publicar antiguos videos de ellos en el set, escenas cargadas de complicidad y miradas que ahora, con el paso del tiempo, cobran un nuevo significado. Los fans más nostálgicos recordaron aquella época en la que todo parecía indicar que su conexión iba más allá de la pantalla. Era imposible no notar la química entre ellos, comentó un miembro del equipo de producción, recordando los días de rodaje. Durante las siguientes horas, las redes sociales se llenaron de mensajes, fotos y comparaciones. Algunos usuarios compartían fragmentos de entrevistas pasadas en las que ambos hablaban del amor y del respeto mutuo que sentían. Otros, en cambio, pedían que se dejara de presionar a los actores con un romance que pertenece al pasado. Sin embargo, lo cierto es que el eco de aquel amor seguía vivo, más fuerte que nunca, gracias a esas publicaciones que, una vez más, los unían en la memoria colectiva. En medio del revuelo, se supo que Can había estado escribiendo un guión personal, inspirado en experiencias de su vida.
Una fuente cercana afirmó que gran parte de ese proyecto tiene elementos que recuerdan a su historia con Demet. Es su forma de sanar, explicó la fuente. Cada línea, cada diálogo, es una manera de poner en palabras lo que nunca dijo públicamente. Algunos fragmentos del guión se filtraron, y uno en particular llamó la atención: amarla fue como mirar el sol, hermoso, pero imposible de sostener por mucho tiempo. Por su parte, Demet también sorprendió con una aparición pública días después. Asistió a un evento benéfico en Estambul y, aunque intentó mantener una actitud relajada, los periodistas no tardaron en preguntarle por Can. Su respuesta, aunque breve, fue suficiente para dejar a todos pensando: algunas historias no necesitan un final, porque siguen viviendo en lo que fuimos. Esa frase bastó para que los seguidores se emocionaran y retomaran la esperanza de una posible reconciliación, o al menos, de un cierre definitivo entre ambos. Esa misma noche, Cam fue visto saliendo de un restaurante junto a un amigo cercano. Los reporteros lo interceptaron y uno le preguntó directamente si había escuchado las palabras de Demet. El actor sonrió con discreción y dijo: sí, las escuché. Y me alegra saber que ella está bien. Siempre le desearé lo mejor. Fue una respuesta corta, pero con un tono de sinceridad que conmovió incluso a los más escépticos. Los fans comenzaron a hablar de un nuevo comienzo emocional, una etapa en la que ambos parecen haber aprendido a mirar el pasado con cariño y sin rencor. Las redes se llenaron de mensajes como: esto ya no es amor romántico, es amor maduro, o lo que tienen es más profundo que una relación, es un vínculo de alma. Semanas después, un medio turco publicó que Can había guardado una caja con cartas, fotografías y pequeños recuerdos de su época con Demet. Según el artículo, el actor la mantiene cerrada, pero nunca ha tenido el valor de deshacerse de ella. No se trata de apego, habría dicho a un allegado, sino de gratitud. Mientras tanto, Demet fue vista caminando sola por el Bósforo, en una tarde gris de otoño. Algunos testigos contaron que se detuvo frente al mar, como si buscara respuestas en el horizonte. Quizás, como Can, también pensaba en lo que fue y en lo que nunca volvió a ser. Esa imagen simbólica, acompañada por las últimas palabras del actor, dejó claro que ambos siguen conectados por algo que va más allá de la fama y el tiempo. Una historia que no necesita confirmaciones ni finales, porque ya pertenece al corazón de quienes la vivieron y de los millones que la siguen recordando. Hoy, más que nunca, los seguidores de Can Yaman y Demet Özdemir comprenden que no todas las historias de amor están destinadas a repetirse, pero algunas dejan huellas tan profundas que se convierten en eternas. Y tal vez, esa sea la verdadera lección detrás de todo: que el amor, incluso cuando termina, puede seguir siendo la enseñanza más hermosa y dolorosa de una vida. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu comentario y contarnos qué opinas de esta historia entre Can y Demet. ¿Crees que su historia podría tener una segunda oportunidad? Te leemos en los comentarios.